En 1989, Deep Purple tenía previsto comenzar a trabajar en su siguiente álbum, luego del lanzamiento del doble en vivo Nobody's Perfect. Sin embargo, a mediados de este mismo año, debido a tensiones internas, Ian Gillan sería despedido de la banda, por lo que Deep Purple se pasaría el resto del año buscando un posible candidato para el puesto de vocalista. No muchos candidatos fueron considerados para su reemplazo, entre ellos el vocalista Jimmy Jamison, quien en ese momento era el cantante de la banda Survivor, pero fue descartado debido a problemas contractuales. Debido a la infructuosa búsqueda, en diciembre de 1989 se le pidió a Joe Lynn Turner que se uniera a Deep Purple. Esta decisión dividió la opinión de los fans en ese momento y continuó generando controversias hasta el día de hoy, ya que si bien había sido aceptado para estar al frente de Rainbow, muchos seguidores de Deep Purple lo consideraban muy poco indicado para integrar a esta legendaria banda. Joe Lynn Turner había sido vocalista de Rainbow desde 1980 a 1984. Tras la disolución de Rainbow debido al inminente regreso de Deep Purple, Joe Lynn Turner comenzaría a trabajar en su primer álbum solista. En 1985 había lanzado su primer álbum en solitario titulado Rescue You, el cual fue editado por Elektra Records y en el mismo año apareció en la película Blue Devil interpretando a un cantante de rock llamado Eric Furry. Luego Joe Lynn Turner realizó sesiones para diferentes artistas como Don Johnson, Cher y Michael Bolton. En 1988 se unió a la banda Rising Force del guitarrista sueco Yngwie Malmsteen, participando en el álbum Odyssey y en el álbum en vivo Trial by Fire Live in Leningrado. La aprobación de Joe Lynn Turner en Deep Purple fue confirmada en diciembre de 1989, tras una audición en la que el vocalista interpretaría el clásico Hey Joe de Jimi Hendrix. En ese momento, la banda creyó sentirse conforme al encontrar a alguien con quien podían trabajar, ya que se trataba de un viejo conocido de Ritchie Blackmore y Roger Glover. Con el nuevo vocalista, este nuevo Deep Purple sería reconocido como Deep Purple MK5 y quedaba integrado por Ritchie Blackmore en guitarra, Roger Glover en bajo, Jon Lord en los teclados, Ian Paice en batería y el recién llegado Joe Lynn Turner como vocalista. La banda empezó a trabajar componiendo nuevas canciones y ensayando otro material ya existente, de los cuales ya se habían hecho algunos demos. El nuevo álbum sería grabado a principios de 1990 en diferentes estudios de Estados Unidos, siendo producido por Roger Glover y el ingeniero de grabación sería nuevamente Nick Blagona. Su nuevo disco se titularía Slaves and Masters y sería lanzado el 5 de octubre de 1990, alcanzando el puesto 45 en el Reino Unido y el puesto 87 en los Estados Unidos. Aunque no tuvo demasiadas malas críticas de la prensa, tampoco fue recibido con mucho entusiasmo. El estilo musical de este nuevo disco poco tendría que ver con los exitosos In Rock o Machine Head, ni tampoco con el aclamado Perfect Strangers, sino quizás a un estilo más emparentado al de Rainbow. El álbum abría con la canción Kings of Dreams, la cual sería elegida como simple y contaría con un videoclip para su difusión. La canción más rock and rollera del disco sería Fire in the Basement, cuyo intento sería tratar de darle un poco de vértigo al álbum gracias a las intervenciones de Jon Lord y de Ritchie Blackmore. Esta canción también sería incluida en la banda de sonido de la película del mismo nombre. La canción Too Much Is Not Enough había sido grabada anteriormente por Turner para un demo de su futuro segundo disco solista que no había podido llegar a concretar hasta ese momento, y sería la única canción del disco en la que ningún miembro de Deep Purple participaría en la composición. La frutilla de este disco sería indudablemente la balada Love Conquers All, la cual contaba con un excelente arreglo de cuerdas, un gran solo de Ritchie Blackmore y un gran desempeño del vocalista Joe Lynn Turner. Esta canción también sería editada como simple y sería difundida en un videoclip. Otro de los buenos momentos del disco sería la canción Truth Hurts, con un buen trabajo de Jon Lord en los teclados.
Otro de los mejores momentos del disco sería la canción The Cat Runs Deep, con un gran solo de Jon Lord. A pesar del cambio musical, es relevante el desempeño instrumental de sus músicos, Ian Pace, Roger Glover, Ritchie Blackmore y Jon Lord a lo largo de todo el disco. El álbum cerraría con la canción Wicked Ways, la cual intentaría inyectar algo de energía al disco tratando de sonar al Rainbow más rockero de las últimas épocas. Su reedición en CD agregaría un bonus track titulado Slow Down Sister. A comienzos de 1991, este nuevo Deep Purple se prepararía para la gira presentación de Slaves and Masters, y la lista de temas estaría constituida por canciones del nuevo álbum como True to Hearts, The Cat Runs Deep, Fire in the Basement, Kings of Dreams, Love Conquers All y Wicked Ways. Del antiguo repertorio sería toda una novedad la inclusión del viejo y amado Burn, que volvería a ser tema de apertura de los shows de la banda en esta nueva etapa. La última vez que la canción Burn fue tocada en vivo fue por el Deep Purple MK4 en 1976 y nunca más había sido vuelta a tocar por ningún ex miembro de Deep Purple. Recordemos que la reformación de Deep Purple con Ian Gillan tampoco había incluido ningún antiguo material del MK3 y mucho menos del MK4. Otra de las novedades de su repertorio sería la inclusión del clásico Hey Joe de Jimi Hendrix. También se incluirían las canciones Perfect Strangers, Knocking at Your Back Door y Difficult to Cure, sumándose otros clásicos de la banda como Black Knight, Highway Star, Lazy y Smoke on the Water. La gira presentación de este disco, a comparación de las anteriores, sería de muy corta duración. La banda comenzó la gira el 4 de febrero de 1991 en Checoslovaquia y continuaría a través de Europa durante el mes de marzo. Durante las ejecuciones de Black Knight se intercalaría algún estribillo del clásico de Rainbow, Long Live Rock and Roll. También, y con un intento de ganarse aplausos del público, se incluiría una pequeña parte de Child in Time cantada por Shaolin Turner. En la canción The Cat Runs Deep agregarían una pequeña improvisación del clásico Hush. En abril comenzarían una muy llamativa corta gira por Estados Unidos, en junio se presentarían en Japón y en agosto, por primera vez en su historia, Deep Purple se presentaría en Sudamérica dando 4 conciertos en Brasil. Durante el mes de septiembre, este Deep Purple MK5 comenzaría una pequeña gira por Europa del Este y terminaría su gira el 29 de agosto, luego de 2 conciertos en Israel. Durante 1991 se editaría en VHS el documental Heavy Metal Pioneers, el cual contenía algunas entrevistas a los miembros de la banda, incluyendo a Shaolin Turner. Además incluyen filmaciones de diferentes actuaciones de Deep Purple desde su formación en 1968 hasta ese momento. La curiosidad de este documental quizás haya sido la llamativa buena predisposición de Ritchie Blackmore para dejarse entrevistar y comentar acerca de la actualidad de este Deep Purple. Este documental sería relanzado mucho tiempo después en formato DVD. En 1992, Deep Purple comenzaría a grabar algunos demos para lo que sería su siguiente álbum con Shaolin Turner, pero la banda comenzó a recibir presiones de su compañía discográfica para que Ian Gillan volviera a Deep Purple y se pudiera conmemorar en 1993 el 25º aniversario de la banda con su formación más exitosa. A fines de agosto de 1992, Ian Gillan recibió un llamado para que se uniera a Deep Purple, ya que los miembros de esta banda no estaban demasiado conformes con el vocalista Shaolin Turner, ni tampoco con los resultados del nuevo material que habían empezado a grabar. El único que no estaba de acuerdo con el posible regreso de Gillan sería su guitarrista Ritchie Blackmore, quien muy a pesar suyo debió ceder ante las presiones. El vocalista Shaolin Turner sería despedido de la banda para permitir el retorno de Ian Gillan, quien había aceptado regresar a Deep Purple.
Recordemos que Ian Gillan, tras su despido en 1989, había editado 2 álbumes en estudio y durante el año 1992 su compañía discográfica lo había borrado de su sello, por lo que su recién bautizada banda Ripo Dipo ya no contaba con ningún contrato discográfico. Así terminaría la corta vida de este Deep Purple MK5, luego de casi 3 años de existencia. El material de este álbum no volvería a ser tenido en cuenta por Deep Purple, pero algunas canciones seguirían siendo interpretadas por Joe Lynn Turner en su posterior carrera solista. Según declaraciones de Jon Lord, este dijo que se habían dado cuenta que solo había un cantante para Deep Purple y ese cantante era Ian Gillan. También afirmaría que el álbum Slaves and Masters nunca debería haber sido etiquetado como un álbum de Deep Purple. Ian Gillan comenzaría a trabajar con sus viejos compañeros de Deep Purple en lo que sería su siguiente álbum, del cual ya se habían grabado algunos demos con el vocalista Joe Lynn Turner. Pero esa es otra historia que continuará en el siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.